Pues buenas tardes, hermanos, hermanas. Como ya lo indicó Vania, es nuestra última sesión, la última. Gracias a Dios que nos permite llegar a este final del libro de Apocalipsis, capítulo 22, los últimos versículos del 6 al 21, y lo que por lo menos en el ámbito académico, este es el consenso de esta última porción del texto. Se trata de una suerte de epílogo, ¿eh? Una conclusión que hace el vidente Juan sobre este extraordinario, fascinante y complejo texto, uh, como hemos corroborado. Así que hoy concluimos nuestra sesión y Dios mediante el próximo domingo tendremos en realidad una sesión de preguntas y respuestas o testimonios. Si alguien quiere, si mi micrófono está encendido, perdón. Si alguien quiere la próxima semana compartir cómo le ha impactado, qué beneficio ha tenido a lo largo de esta serie, especialmente con relación al texto de Apocalipsis. Siéntase en libertad de compartirlo. Si alguien tiene una pregunta, alguna duda que quiera que abordemos, también siéntase en libertad, y si nos la puede enviar o si me la puede enviar en el transcurso de la semana, mucho mejor, pero si no, si es en ese momento también, esperamos que con la ayuda del Señor hondemos la pregunta por lo menos, ¿no? O veamos otros aspectos de la pregunta y juntos procuremos alguna respuesta. Es una sesión como tradicionalmente tenemos cuando concluimos nuestras series, donde abrimos el espacio para preguntas, posibles respuestas y también testimonios. Bueno, habiendo dicho eso, quisiera iniciar la sesión de hoy con llamando, atrayendo su atención a este personaje en la historia del pensamiento cristiano, en la historia de la teología, y se trata de Agustín. El libro que están viendo, la portada del libro que están viendo, es una antología de textos de autores cristianos a partir del segundo siglo hasta aproximadamente siglo quizá 15, 16 aproximadamente, más o menos es lo que cubre esta antología de textos, y el énfasis en particular es el pensamiento político, teólogos o diversas personas cristianas, todas ellas quizá de distintos trasfondos en la medida en que transcurre el tiempo, y esta antología la edita o la editó en su tiempo Oliver O'Donovan, quien fue un profesor de teología moral en la Universidad de Oxford por bastantes años. Lo hace junto con su esposa, Joan. Y cuando abordan a la persona de Agustín, dice lo siguiente, así introducen a Agustín, dice: como una montaña que asume diferentes formas cuando se le ve desde distintos ángulos. No obstante, siempre domina el horizonte Agustín. Él nació en el año 354, allá en lo que sería Algeria, el norte de África, y muere en el 430, también en esa zona del norte de África. Agustín destaca en el desarrollo del pensamiento político cristiano de Occidente, como destaca, eh, como destaca en mucho más. Solo Tomás de Aquino y Martín Lutero pueden pretender algo comparable a su influencia, y la suya, aunque profunda, se ha dejado sentir principalmente en escuelas de pensamiento derivadas de ellos, o sea, el pensamiento Tomás de Aquino o el pensamiento Martín Lutero, mientras que la influencia de Agustín ha sido más difusa, ha trascendido, digamos, más en ese sentido. Y más adelante dice lo siguiente con respecto a esta obra. Gracias, Isma, dice que sí se escucha. Dice: la obra más grande de su madurez, la enorme ciudad de Dios contra los paganos, representa la cima de este logro, ofreciendo una vista panóptica, es decir, una vista, como diríamos hoy, casi de 360 grados, ¿no? Una vista panóptica de la historia, sociedad y conflicto cultural, desde luego de su época. Estamos hablando del siglo V, que difícilmente tiene un equivalente en la literatura. Bueno, esa es una pequeña evaluación que hacen de la persona y obra, en este caso su obra magna, Ciudad de Dios, de Agustín. Y el propio Agustín, bueno, Agustín escribe este libro, La Ciudad de Dios, justamente cuando los bárbaros, así les llamaban entonces, los no romanos, digamos, invaden Roma. Fue un evento que sacudió al mundo. Eso fue en el año 410, ¿verdad? Son de esos eventos que marcan
hitos o épocas, así como por ejemplo en nuestro siglo XXI, quizá el 11 de septiembre del 2001 causó un shock global mundial, ¿no? Y se ha vuelto un referente. Bueno, algo así pasó cuando invaden a Roma en el 410, generó un shock global o regional por lo menos. Y dice, cuenta lo siguiente, Agustín, dice, entre tanto, Roma fue destruida por la irrupción de los godos, es decir, en el año 410, que actuaban a las órdenes del rey Alarico, y fue arrasada por la violencia de una gran derrota, fue sometida a Roma. Los adoradores de una multitud de dioses falsos que llamamos originariamente paganos, y pagano simplemente quiere decir la persona que habita en la villa, la persona local, ¿no? Eso quiere decir pagano, simplemente. Que llamaríamos paganos, dice, esforzándose en atribuir su destrucción a la religión cristiana, es decir, la religión de, es decir, acusaban o achacaban ese evento, la derrota de Roma, precisamente a la religión cristiana, como dice aquí. Comenzaron a blasfemar contra el Dios verdadero más despiadada y amargamente que lo acostumbrado. Por eso yo, ardiendo del celo de la casa de Dios, dice Agustín, me decidí a escribir contra sus blasfemias y errores los libros de la ciudad de Dios. En total, ese libro se compone de 22 libros o capítulos, digamos. Obra que me ocupó durante algunos años. En realidad, él tomó 13 años escribir esa obra, ¿no? 13 años, desde el 413 hasta el 426. Bueno, ¿por qué? Dice, porque me llegaban otros muchos asuntos que no podía aplazar y reclamaban antes mi atención para resolverlos. En cuanto a esa obra de la ciudad de Dios, por fin la terminé con 22 libros, o diríamos 22 capítulos, ¿eh? Los 5 primeros libros o capítulos refutan a aquellos que desean que las cosas humanas prosperen, de tal modo que creen que para eso es necesario volver al culto de muchos dioses que acostumbraron a adorar los paganos, y porque está prohibido, sostienen que por eso se han originado y abundan tamaños males. En cuanto a los 5 siguientes, hablan contra esos que vociferan que esos males ni han faltado ni faltarán jamás a los mortales, y que, ya sean grandes, ya pequeños, van cambiando según los lugares, tiempos y personas, pero sostienen que el culto de muchos dioses con sus sacrificios es útil a causa de la vida futura después de la muerte. Por tanto, en esos 10 libros refuto estas dos vanas opciones contra la religión cristiana. En otras palabras, lo que hace Agustín es entra en un diálogo crítico con sus contemporáneos, ¿no? Con el discurso cultural de la época, que quería reivindicar el paganismo como una perspectiva de la vida, una forma de vida. Agustín responde de una manera crítica desde la escritura. De eso trata la primera gran parte de su obra, La ciudad de Dios, pero dice más él, pero para que nadie pueda reprenderme de que he combatido solamente la doctrina ajena y que no he afirmado la nuestra, la segunda parte de esta obra, que comprende 12 libros, trata todo esto. Aunque cuando es necesario, expongo también en los 10 primeros libros la doctrina nuestra, y en los 12 libros últimos refuto igualmente la contraria. Así pues, los 4 primeros de los 12 libros siguientes contienen el origen de las dos ciudades, eh, eh, la primera de las cuales es la ciudad de Dios, la segunda es la de este mundo. Los 4 siguientes, su progreso y desarrollo, y los otros 4 que son también los últimos, los fines que les son debidos. De este modo, todos los 22 libros, a pesar de estar escritos sobre las dos ciudades, sin embargo, toman el título de la ciudad mejor, para llamarse preferentemente la ciudad de Dios. Bueno, esto lo escribe Agustín ya habiendo concluido ese libro, que le tomó 13 años, y a un poquito de distancia hace un resumen, una síntesis de en qué consiste ese libro y por qué lo escribió él en sus propias palabras. Y un texto clásico de esa obra suya es esta: habla de dos ciudades y habla de la ciudad de Dios. Bueno, y lo dice así, más o menos lo explica así. Este es un pasaje clásico de esta obra suya. Dice: dos amores han dado origen a dos ciudades. El amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, esa es la ciudad terrena. Y el amor de Dios hasta el desprecio de sí, o de sí mismo, o de uno mismo, ¿eh?
Esa es la ciudad celestial o la ciudad de Dios. La primera se gloría en sí misma. La segunda se gloría en el Señor. Aquella solicita de los hombres la gloria. La mayor gloria de esta se cifra en tener a Dios como testigo de su conciencia. Aquella se engríe o se enorgullece, digamos, en su gloria. Esta, o sea, la otra, dice a su Dios: gloria mía, tú mantienes alta mi cabeza. Una cita del Salmo 3:4. La primera, la ciudad terrenal, está dominada por la ambición del dominio en sus príncipes o en las naciones que somete. En la segunda, la ciudad de Dios, se sirven mutuamente en la caridad o en el amor, los superiores mandando y los súbditos obedeciendo. Aquella, la ciudad terrena, ama su propia fuerza en los potentados. Esta, la ciudad de Dios, le dice a su Dios: yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Bueno, Agustín continúa su obra extensa, elabora sobre estas dos ciudades. Y con ello, pues, con esto en mente, con este tema de las dos ciudades, permítanos, vamos a leer ahora los últimos versículos de Apocalipsis 22, 6 al 21. Y quizá tengamos presente, igual en el Apocalipsis hemos visto dos ciudades, ¿verdad? La gran ciudad y la ciudad santa. No es es decir, Agustín no fue el primero que concibe o que vislumbra hablar de la realidad en torno a dos ciudades. Apocalipsis precedió a ello. Y bueno, en Apocalipsis 22, 6 en adelante, dice lo siguiente este texto en esta traducción: y dijo a mí, estas palabras confiables, auténticas y verdaderas son. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió el ángel de él para mostrar o dar a conocer a los siervos de él aquellas visiones o sucesos, ¿verdad? El texto en griego allí el aquellas visiones o sucesos que es necesario o que deben ocurrir con rapidez o en breve. Y mira, voy rápido o vengo pronto. Bendito quien vigila, quien presta atención a las palabras de la profecía de este rollo de papiro o de este libro. 22:8. Y yo, Juan, quien escucha y quien ve estas palabras, y cuando escuché y vi, caí para postrarme y adorar enfrente de los pies del ángel, quien muestra o da a conocer a mí estas visiones, y dice a mí, el ángel, ¿no? Mira, no, un compañero esclavo tuyo soy y de los hermanos y hermanas tuyos, de los profetas y de quienes vigilan o prestan atención a las palabras de este rollo de papiro. A Dios o ante Dios, póstrate y adora. 22:10. Y dice a mí, no selles las palabras de la profecía de este rollo de papiro, ya que el tiempo cercano está o próximo está. Quien actúa de manera injusta, actúe de manera injusta aún. Y el sucio o el asqueroso, ese es el término que usa, ¿eh? El sucio o asqueroso, sea sucio o asqueroso aún. Y el justo, justicia haga aún. Y el santo, sea santificado o sea consagrado aún. 22:12. Mira, vengo rápido o vengo pronto, y la paga mía conmigo para dar o pagar de vuelta a cada uno como la acción o la obra o hecho es de él. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin, o el comienzo y la meta. 22:14. Benditos quienes lavan o limpian las túnicas largas y sueltas de ellos, de modo que será la autoridad o dominio o derecho de ellos sobre el árbol de la vida, y por las puertas entren a la ciudad. Afuera de la ciudad, los perros, es decir, los envenenadores o hechiceros o magos y las personas que participan en una relación sexual inapropiada, y los asesinos y los adoradores de ídolos,
y todo quien aprecia o ama y hace o practica mentira o falsedad. 22:16. Yo, Jesús, envié al ángel mío para atestiguar o para corroborar a ustedes o con ustedes estas palabras sobre las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia o la familia de David, la estrella brillante del amanecer. 22:17. Y el espíritu y la novia dicen, ven, ven. Y quien escucha, di, ven o ven. Y quien tiene sed o está sediento, venga. Y quien quiere o desea, tome o reciba el agua de vida libremente. 22:18. Atestiguo o doy evidencia yo, dice Juan, a todo el que escucha las palabras de la profecía de este rollo de papiro. Si alguien colocara sobre o añadiera en ellas, colocará o añadirá Dios en él las plagas, las que han sido escritas en este rollo de papiro. Y si alguien quitara o removiera de las palabras del rollo de papiro, quitará Dios la parte o porción de él del árbol de la vida y de la ciudad santa, de las que han sido escritas en este rollo de papiro. 22:20. Dice quien atestigua o quien da evidencia, sí, vengo rápido o vengo pronto. Amén. Ve, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús con todos sea. Bueno, así concluye este texto, esta porción, esta última porción del Apocalipsis, así llamado epílogo. Y rápidamente, si me permiten hacerlo, para apreciar este epílogo, bueno, hemos estado explorando este texto que, como vimos, surge, emerge en este mundo, en el primer siglo, en la así llamada provincia del Imperio Romano, a la Asia Menor, que es equivalente hoy al territorio de Turquía. De ese es el mundo del Apocalipsis, digamos, este texto donde emergió. Y como en su momento vimos en 17:9, esa referencia a las 7 colinas, donde la mujer se sienta con ellas, decía que era una manera cifrada, velada, críptica de referirse a Roma, pero que todos, bueno, por lo menos en el primer siglo, todos entendieron esa referencia y decíamos, en ese artefacto arqueológico, al reverso de él, justamente se ve una mujer sentada sobre 7 colinas, al pie de la cual dice Roma en latín, que en español es idéntico a Roma, y así se retrataba, así se personificaba Roma. Al anverso estamos viendo el perfil, el relieve de uno de los emperadores, en este caso Vespasiano. Bueno, ese es el mundo, ¿eh? El Apocalipsis nos da esta información para ubicar el texto en su contexto histórico, y también el texto nos indicaba, se envían mensajes a 7 iglesias en aquella región del mundo, hoy sería la parte occidental de Turquía, y decíamos que hay evidencia en el Nuevo Testamento y otras fuentes cristianas del primer siglo o inicios del segundo, donde indican que había más de 7 congregaciones en esa zona del mundo, más de 7, pero el Apocalipsis destaca 7 en particular. Había más, pero el Apocalipsis destaca 7 en particular. Y bueno, a lo largo de esta serie que comenzamos en enero, hicimos una pausa en el verano y retomamos en agosto. Y hoy, Dios mediante, estamos concluyendo. Bueno, recorrimos el texto y a grandes rasgos vimos la primer gran visión con la que inicia este texto, una visión de Jesús exaltado. Eso fue capítulo 1 del 9 al 20. Y después, a continuación, vienen estos mensajes a 7 iglesias. Se dicta a Juan este mensaje que va dirigido al ángel de cada iglesia en particular, por cierto, y después Juan recibe esta invitación de subir, ascender al cielo por el mismo Jesús exaltado, y lo primero que hace Juan nos comparte esta extraordinaria visión del trono de Dios y del Cordero. Esos fueron capítulos 4 y 5, y ello da paso a esta serie de sellos que se van rompiendo, un rollo que toma el Cordero de la mano de quien está sentado y va rompiendo, va abriendo cada uno de los sellos, y en la medida en que va abriendo cada sello, vemos cómo sucede algo en términos históricos, ¿no? Hay una suerte de interludio, de paréntesis,
y después se abre ese espacio para las oraciones. Vimos lo crucial, lo decisivo que son las oraciones de todos los santos, dice así Apocalipsis 8, y cómo uno de los ángeles toma incienso de ese altar en el cielo, lo lanza a la tierra, y ese es el efecto, el impacto, ¿verdad?, que comunica así el Apocalipsis de nuestras oraciones, porque Dios interviene, Dios responde a esos eventos humanos, y a través de esa serie de 7 trompetas, Dios responde a él. Y también hay un interludio, una visión que vimos ahí, una visión primero del llamado de Juan a seguir profetizando, y después de los así llamados dos testigos, es decir, la actividad de la iglesia, el testimonio profético, el quehacer profético, la voz profética de la iglesia, entonces como ahora. Bueno, a grandes rasgos, esa fue la primera parte, y bueno, si uno quiere usar categorías más teológicas, ¿verdad?, el texto abunda en cristología, en liturgia, en teología política, en eclesiología, en historia, en juicio, en escatología, esos términos que les gustan a los teólogos, pero contiene eso, comunica eso el texto. Y después vimos en la segunda parte del texto, a partir del capítulo 12 hasta el 20, a grandes rasgos, esta serie de símbolos, señales en el cosmos, bueno, en el cielo, y gradualmente el texto nos va dando alguna guía, indicación de cómo entender a esa mujer embarazada, el dragón a la expectativa de devorar ese bebé cuando nazca, y cómo es frustrada su intención. El bebé nace y es llevado hacia el trono de Dios y hacia Dios y hacia su trono, dice Apocalipsis 12:5, y cómo entonces comienza esa caída del dragón, es echado del cielo, va hacia la tierra, y después un ángel viene, lo aprende, lo arresta, lo echa a ese lugar de confinamiento, aguardando, esperando. Todo eso decíamos muy a la usanza de las conspiraciones políticas, ¿no? Alguien conspiraba contra un poder superior, era sorprendido o frustrada su conspiración, venía ese poder superior, lo aprendía, lo arrestaba, lo echaba a prisión, esperaba sentencia, y a veces la sentencia implicaba muerte o permanecer ahí confinado de por vida, sentencia perpetua, dice. Entonces, ese es el marco, se abre ese marco, ese arco narrativo entre Apocalipsis 12 y 20, y donde nos permite ver una serie de eventos en este monstruo del mar, un monstruo de la tierra, y veíamos una suerte de modo de autoridad, un modo de liturgia, y después una comunidad, la gran ciudad, y cómo hay una respuesta de ello en Apocalipsis 14, después Apocalipsis 15 y 16, anticipa ese juicio o anuncia ese juicio a ese modo de ser y de vivir hostil y antagónico a Dios, y después desde los capítulos 17 hasta el 20 elabora sobre ese juicio, primero sobre la gran ciudad, personificada como una mujer, veíamos Apocalipsis 17, 18, y finalmente esta ciudad colapsa, sucumbe. Después en Apocalipsis 19 viene esa visión de este jinete cabalgando este caballo blanco, veíamos esa personificación de Jesús como rey divino, en función de 1 Reyes 8:20. Y cómo solo basta que Él se manifieste, Él es la palabra de Dios, y emite esa sentencia a este monstruo de la tierra, a este monstruo del mar o falso profeta, y a sus cómplices, los reyes de la tierra, ¿verdad? No hay conflicto, no hay guerra, no tiene que descender el jinete, simplemente se manifiesta, y hay esa distancia de por medio, pero viene ese juicio, y el monstruo del mar, el monstruo de la tierra, van a dar a ese lugar el lago de fuego y azufre, a donde finalmente llega también el dragón, y después viene ese juicio que preside ese trono grande, blanco, juicio de todos, juicio de los muertos, y eso da paso después, bueno, veíamos, ese es el orden al que se refiere el Apocalipsis, y que da por sentado el imperio romano a lo largo del primer siglo, y las varias maneras en que dividimos el texto, y decíamos, ya después, a partir del capítulo 21, vimos este nuevo cielo, nueva tierra, y donde emerge lo que destaca, donde se pone el acento o el énfasis es la ciudad santa que desciende del cielo, y en particular en esa nueva visión se nos enfatizaba este aspecto de que Dios viene a estar con los suyos, va a montar su tienda de campaña entre los seres humanos. Ese siempre ha sido esa constante en la escritura, ese concepto del espacio sagrado,
Y después vimos la semana pasada esta elaboración, ¿no? El ángel invita a Juan desde una montaña a contemplar a esta novia, viene, le invita a una boda, vamos a atestiguar una boda, viene la novia al encuentro de su novio, por así decirlo, ¿no? Nos habla de una novia, pero en vez de describirnos la novia o la boda, en realidad pasa inmediatamente a describirnos una ciudad como en aquel tiempo amurallada, con sus 12 puertas, una ciudad cuadrada, en realidad una ciudad que era un cubo, como vimos, ¿verdad? Todo un cubo, ¿verdad? Y 3 puertas por cada lado, la ciudad, ángeles, dice, hay ángeles en las puertas, están los nombres de las 12 tribus en las puertas y los cimientos los 12 cimientos que tiene están los apóstoles, ¿verdad? Y entonces veíamos de esa manera simbólica de comunicar el pueblo de Dios, la continuidad del pueblo de Dios en el pasado y el presente, el pueblo de Dios en el pasado, las tribus de Israel, el pueblo de Dios en el presente, eh, eh, la iglesia, o sea, representada por los 12 apóstoles, ¿no? La redundancia. Y también veíamos que en la ciudad es también un lugar de peregrinaje, ¿va? Aludiendo a Isaías 60, cómo el vidente actualiza esa expectativa sobre la ciudad de Yahvé, así dice Isaías 60, la ciudad de Yahvé, y cómo vendrían las naciones, los reyes. Bueno, lo actualiza y habla, no de la ciudad, habla de la ciudad donde está Dios y el Cordero, ¿no? El Cordero, ellos iluminan la ciudad. Y vienen los reyes, vienen las naciones y traen gloria, vienen a dar su ofrenda, digamos, su gloria. Y después continúa esta secuencia de imágenes y pasamos de la ciudad al jardín, ¿no? En los últimos versículos de esta porción nos habla de este jardín, evoca otra vez el árbol de la vida, el río que emana de ahí, que riega, que irriga ese árbol del cual da frutos, uno cada mes, y hay hojas para curación de las naciones. Y al final de ello veíamos, ¿ya? Apocalipsis 22, del 3 al 5, donde está el trono de Dios y del Cordero, están los siervos de él o los esclavos de él, sirviéndole y juntos reinan, ¿verdad? Y decíamos que en esencia, ese es uno de los temas centrales, torales, en cualquier texto clásico contemporáneo de teoría política, su idea de autoridad, su idea de sociedad y cómo están vinculados, ¿verdad? Y eso lo aborda a plenitud el texto del Apocalipsis y de hecho así concluye. Y decíamos, en última instancia, concluye con esa visión donde reivindica esta idea original de Dios en cuanto a la creación. La creación tiene en ella al ser humano, su modalidad hombre y mujer, llamados, entre otras, a regir sobre la tierra, a enseñorearse sobre los animales, y esa vocación la recupera y la reivindica la última misión de Apocalipsis, porque los siervos reinan, participan de ese reinado con el trono. A eso han sido llamados, a regir, a participar de ello, de esta creación, de esa manera. Bueno, ese es un recuento express de lo que hemos visto a lo largo del año, a lo largo del libro del Apocalipsis, y hoy concluimos con este epílogo. Y cuando lo leímos, quizá nos percatamos, quizá distinguimos o discernimos estas voces, ¿no? De los versículos 6 al 11, se percibe este diálogo entre el ángel y Juan. De los versículos 12 a 16, escuchamos las palabras de Jesús exaltado. En el versículo 17 se destaca una expectativa, del 18 al 19 hay una advertencia, y finalmente en el versículo 20 hay una promesa y una oración. Y en ese orden, veamos el texto y haremos algunas observaciones. Hay este diálogo entre el ángel y Juan. Comienza diciendo, y dijo a mí, no dice quién explícitamente, no dice Juan quién le dice esas palabras, pero hasta ese momento, o sea, en 21:9, 21:10, era un ángel que le dijo, uno de los 7 ángeles, ¿verdad? Que tenían estos cuencos o boles, le dijo, ven, te voy a mostrar la novia, ¿verdad? Y lo lleva a una montaña, va en el espíritu Juan, y entonces comienza Juan a narrar esta visión, termina, concluye esa narración y vuelve a 22:6, ¿verdad? Y dijo a mí, entonces su interlocutor, la persona con la que está conversando Juan, todavía, de acuerdo al texto, posiblemente es este ángel, ¿verdad? Este es uno de los 7. Entonces, y dijo a mí, entonces ese es el ángel, estas palabras confiables, auténticas, fieles y verdaderas son. Bueno, esa frase ya la habíamos escuchado
o leído en 21:5. De hecho, este es algo peculiar de esta última porción del Apocalipsis. Vamos a ver a lo largo de todo el texto que es una reiteración de frases, de expresiones, incluso de porciones de texto que ya se habían mencionado, que ya habíamos leído, que ya habíamos visto, que ya habíamos escuchado, ¿no? Y eso nos invita a nosotros como lectores de por qué hay esa recurrencia, por qué se reitera esto, ¿no? Dijo a mí, es una palabra, es una expresión como tal que aparece en 7:14, 17:7, 21:6. Estas palabras confiables, auténticas y verdaderas son, ya lo habíamos visto en 21:5, y eso emana de quien está sentado en el trono, por cierto. Luego dice, el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, el Señor Dios, esa frase apareció en 21:22, una manera de referirse a Dios mismo. La expresión espíritus de los profetas ocurre en 1 Corintios 14:32, en esa sección donde Pablo habla sobre el uso de los dones que el Señor da a su iglesia, y una expresión utiliza eso, los espíritus de los profetas. Bueno, dice, el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió el ángel de él para mostrar o dar a conocer a los siervos de él, o esclavos de él, aquellas visiones que es necesario ocurran o sucedan con rapidez en breve. Y esa porción del texto, solo que invertida nada más, aparece en 1:1, es de hecho como inicia el texto del Apocalipsis. Entonces, tenemos 1:1 y tenemos 22:6, ¿verdad? Y en el epílogo comienza como el prólogo, si se quiere, ¿verdad? Como la introducción al libro. El prólogo y el epílogo comparten ese texto, esa intención de que Dios quiere dar a comunicar esta revelación, este Apocalipsis, pero usa agentes para comunicarlo, ¿verdad? En este caso usa un ángel que media ese mensaje. Es lo que nos indica este texto. Perdón. Bien, bueno, eso es algo, o sea, así inicia Apocalipsis 1:1 y así va concluyendo, retoma esos temas de la introducción, del prólogo. Nuevamente se escucha, y mira, voy o vengo rápido o vengo pronto. Esa frase la habíamos leído ya en Apocalipsis 2:16 y 3:11, y esa frase proviene, por lo menos en esas visiones, de los labios de Jesús exaltado. Y entonces es muy probable que se escucha aquí la voz de Jesús, ¿verdad? Puntea este diálogo entre el ángel y Juan, o interrumpe, o si se quiere, interviene y afirma o precisa algo, ¿eh? De repente escuchamos la voz de Jesús, que vamos a volver a escuchar en un momento más. Dice él, mira, vengo rápido o vengo pronto. Y después viene una bendición. Una bendición, bendito quien vigila, quien presta atención a las palabras de la profecía de este rollo. Y prácticamente este es el texto que habíamos leído ya en Apocalipsis 1:3. O sea, esta bendición también, y de hecho en Apocalipsis, de hecho, la bendición es un poquito más elaborada, dice, bendito quien lee en voz alta o lee de una manera pública, y quienes escuchan, y luego y quienes guardan las palabras de la profecía de este libro. 1:3 dice eso, así que en un sentido hemos disfrutado de esa bendición del Señor, porque nos hemos dado la tarea de domingo a domingo en este año estar leyendo este texto, juntos leerlo en voz alta o conocerlo, escucharlo y tratar de entenderlo, aprenderlo. Y tan solo por esa actividad, dice el texto de Apocalipsis 1:3, que hay una bendición, ¿verdad? Y aquí solo nos invita a guardar, a prestar atención a esto que hemos estado viendo, escuchado, pero repito, 1:3. Entonces, tan solo en esta porción vemos en 22:6 y 7 que el prólogo, o la manera en que inicia el texto de Apocalipsis 1:1, 1:3, hay un eco de ello otra vez en el epílogo. Se reitera, es crucial, es importante. 22:8, y yo, Juan, esta es la cuarta ocasión que aparece explícitamente el nombre Juan como tal, este nombre, uh, uh, es, se refiere a él en 1:1, en 1:4, en 1:9, donde también dice yo, Juan, su hermano, su copartícipe, estaba en Patmos, de eso trata 1:9. Bueno, aquí reitera él, yo, Juan, quien escucha y quien ve estas palabras
simplemente como reiterando, él es quien ha estado comunicándonos estas visiones. Este Juan del que hemos leído nuevamente en capítulos 1 solamente y en este prólogo prácticamente. Y dice, cuando escuché y vi esta porción, esta última porción, desde cuando escuché y vi hasta al Dios póstrate y adora, es prácticamente una réplica, casi es una réplica del texto que leemos en 19:10. 19:10 concluye el pasaje que inicia en 17:1. En 17:1, si recordamos, hay un ángel, uno de los 7, que invita a Juan y dice, ven y te voy a mostrar a una mujer, ¿verdad? Y le describe a esta mujer, eso es 17:1, ¿verdad? Y exactamente en esos términos vimos en 21:9 también este ángel invita a Juan y dice, te voy a describir a una mujer, a la novia en este caso. La visión de 17:1 concluye con 19:10 en ese diálogo donde Juan intenta adorar al ángel y el ángel le dice, no, se lo prohíbe, le dice que es un consiervo suyo, es una criatura también, y al único que se debe adorar es a Dios. Y exactamente lo mismo dice Juan aquí en 22:9. Si intenta adorar al ángel y el ángel le detiene, le dice, no, no soy tu compañero esclavo, soy tu compañero y de tus hermanos, y solo a Dios ante Dios hay que postrarse y adorar. Entonces, delimita, y con eso lo único que implícitamente hace también el autor es que ese contraste entre una mujer y otra mujer, o entre una ciudad y otra ciudad, llega a su fin, llega a su término, ¿no? Pero fue deliberado a través de este inicio y término de las visiones, cómo hay ese contraste entre uno y otro, entre una y otra comunidad, entre una y otra ciudad, ¿no? Decíamos, ¿no? No fue Agustín el primero que se le ocurrió hablar de dos ciudades. Ya Juan, Juan el del Apocalipsis, había hablado de dos ciudades, la gran ciudad y la ciudad santa en este caso. Pero repito, es prácticamente idéntico esta porción de 19:10 que recurre aquí en 28:8, en 22:8, perdón, y 22:9. Bien, continúa y otra vez vuelve Juan, le dice el ángel, dice a mí el ángel, no selles las palabras de la profecía de este rollo de papiro. En 10:4, Juan en el capítulo 10 de Apocalipsis, nos describe esta visión de un ángel enorme, un ángel poderoso, le llama, ¿verdad? Extiende su mano, cielo, y coloca sus piernas, una en la tierra, otra en el mar, y extiende su mano hacia el cielo, o sea, una visión cósmica, cielo, tierra y mar, y este ángel tiene un rollo en la mano, ¿eh? Pero en algún momento Juan escucha algo, lo pone por escrito y recibe la orden de que eso que escuchó tenía que quedar sellado, tenía que quedar velado, ¿eh? No debería darse a conocer. Ahora, en 22:10 se le insiste, ¿eh? No selles las palabras de esta profecía, de lo que todo lo que nos ha narrado en el Apocalipsis no hay que sellarlo, no debe quedar vedado para los demás. Al contrario, debe divulgarse, debe difundirse, ¿no? Y eso, repito, no solo es un contraste con Daniel 10:4, perdón, Apocalipsis 10:4, sino también con Daniel 12. Eh, eh, Fue Paola, quien nos hizo el favor de leer este texto de Daniel, todo Daniel 12, y en Daniel 12:4 venía también esta indicación de que se le invitaba a Daniel a sellar, a que eso quedara velado, pero aquí hay ese contraste, ¿eh? No selles, no selles lo que has escrito en este libro. ¿Por qué no? Bueno, dice ya que el tiempo cercano, próximo está, y esa frase, de nueva cuenta, ya había ocurrido en Apocalipsis 1:3. En esta introducción al texto se enfatiza el tiempo cercano o próximo está, y es una frase que en algún momento Jesús usó en Mateo 26:18. En esta porción del Evangelio según Mateo, Jesús, bueno, más bien el evangelista, narra ese momento en que Jesús pide a uno de sus discípulos que vayan y hagan los preparativos para la Pascua, la última Pascua que iba a celebrar Jesús, y dice así, ya que el tiempo, y allí Jesús dice, mi tiempo cercano o próximo estaba, y venía ese desenlace de eventos, sí, esa serie de eventos, su arresto, su juicio accidentado,
su crucifixión, su muerte y posteriormente su resurrección, ascensión y exaltación. La hace se refiere a Jesús como mi tiempo está cercano, como mi tiempo está próximo o cerca. Y es interesante el uso de esta frase aquí en 1.3 y ahora en 22.10. Y luego viene este texto que en principio quizá nos desconcierta. Dice, el que actúa de manera injusta, actúe de manera injusta aún. El sucio sea sucio aún. El justo, justicia haga aún. Y el santo sea consagrado, santificado aún. ¿Verdad? Y vemos estos dos extremos, dos polos. ¿verdad? El que actúa de manera injusta y el justo. O el que es sucio en contraste con el que es santo o consagrado o asqueroso. Quiere decir, el que es separado y se alista, se prepara para consagrarse, para dedicarse. Ese es el contraste con el término sucio en este caso, en este contexto. Uh, y entonces vemos, decía yo, estas dos posturas extremas. Pero, es decir, a lo largo de la Apocalipsis, si hay algo que hemos percibido, discernido, es como una y otra vez hay esta invitación a dar ese mensaje. ¿verdad? En el mensaje de las iglesias, con frecuencia escuchamos ¿no? La invitación a arrepentirnos, a dar ese viraje, a recordar, a pensar, a tener en cuenta y entonces a dar ese viraje, a dar esa media vuelta y atender la voz de Dios o lo que indique o requiera o reclame el Señor. ¿no? Y entonces aquí lo que vemos es simplemente un poco parecido como lo que vemos en algunos textos proféticos, ¿verdad? De quien está haciendo algo contrario, hostil, antagónico a la voluntad de Dios, pues bueno, habiendo visto todo lo anterior, habiendo visto cómo el Señor ha mostrado compasión, misericordia, interviene y hay un juicio, si a pesar de todo eso alguien quiere e insiste seguir siendo injusto, bueno, pues siga siendo injusto sabiendo que le espera el juicio. ¿verdad? Y de hecho, en un momento vamos a ver a qué me refiero con ello. ¿verdad? Pero parece ser esa idea. De hecho, en Daniel 12:10, el texto que, repito, leyó para nosotros Paula, Daniel 12:10 o Ezequiel 3:27, en la tradición profética, hay esto de que quien insiste, quien quiere perseverar en una mala acción, en un mal camino, bueno, pues no queda de otra más que esa persona continúe, pero en algún momento va a enfrentar el juicio de Dios al respecto. ¿eh? Ya está advertida esa persona, ya sabe que si persevera, que si continúa en ese andar, en esa manera de ser y de vivir, va a enfrentar, el juicio de Dios, le espera el juicio de Dios. Y esa es quizá la intención de este texto. ¿eh? Al leerlo por primera vez quizá nos desconcierta. Bueno, continuando, repito, esta fue una suerte de diálogo entre el ángel y Juan, con muchos ecos de textos previos, de pasajes previos del mismo libro. Ahora pasamos a esto, repentinamente vemos en el texto esta expresión, mira, vengo rápido o vengo pronto, la acabamos de leer en 22:7, y la paga mía conmigo. Esa idea ya la habíamos leído o escuchado en 11:18, esta manera en que concluye la primera parte del libro. Dios juzga y una manera de su juicio, o de su evaluación, digamos, es eso, dar, pagar, devolver, como dice aquí, dar de vuelta a cada uno como la acción, la obra. Repito, en 11:18 ya hemos registrado ese, esa, esa expresión de la paga, lo que implica la paga. Y que hemos estado viendo en estos últimos capítulos, cómo Dios juzga y veíamos en Éxodo 20, ¿verdad? De acuerdo a las obras que cada uno hizo, Dios nos va a juzgar. Y después nos decía que había otro rollo donde estaba el nombre de aquellos escritos en ese rollo del libro de la vida, ¿no? pero se avecinaba ese juicio. Bueno, entonces vemos esta voz que anticipa que viene y la intención de esa venida es esa connotación de juicio, ¿eh? De pagar a cada uno, de devolver a cada uno conforme a la acción de esa persona. Y después vienen estos tres dichos, estos yo soy, digamos, aunque el verbo no aparece en el texto en griego, el verbo eimi, así es, el verbo cero está, no aparece, pero dice yo, el alfa y la omega. Y ese título lo encontramos primero en 1.18, 1.8, perdón, y nuevamente en 21.6. Lo habla, lo dice quien está sentado en el trono. Y ese es un título divino, ¿eh? Alfa y omega.
el primero y el último. Ese lo vimos por primera vez en 1:17, cuando Juan nos dice que ve esta como figura humana, después de describirnoslas, dice que cae al suelo como a sus pies como muerto, y entonces esta como figura humana le coloca su mano derecha en su hombro, y le dice, no temas, yo soy el primero y el último. El que vive llegó a estar muerto y vive por las eras de las eras. Así se presenta Jesús exaltado, en ese nombre que resume, que sintetiza su trayectoria. Entonces es 1:17, y en 2:8, de nueva cuenta, dirigiendo un mensaje a una de las iglesias, Esmirna también se presenta como el primero y el último. Y de ahí nuestra lectura, de nueva cuenta, fue Paula quien leyó para nosotros esa porción de Isaías. No, perdón, esa fue nuestra lectura inicial, uno de los textos con los que iniciamos nuestro servicio, Isaías, uh, el texto de Isaías 44, es donde Dios afirma que Él es el primero y Él es el último. Y es un título que se arroga Yahvé Dios en el Antiguo Testamento, y ahora ese título lo hace suyo Jesús. Así que Alfa y Omega es un título que en el Apocalipsis se atribuye a Dios, al que está sentado en el trono, y ahora lo hace suyo Jesús, el primero y el último. En el Antiguo Testamento era una referencia a Yahvé Dios, como leímos al inicio de nuestro servicio en Isaías 44, y se lo hace suyo Jesús, y finalmente tiene el principio y el fin, o el comienzo y la meta, que también vimos en 21:6. En 21:6, y de nueva cuenta, eso lo dice quien está sentado en el trono. Entonces, lo que tenemos aquí, Jesús está afirmando a su modo, a su manera, su condición divina también, ¿no? Se arroga esos títulos divinos porque Él también es Dios. Alfa y Omega, primero y el último, principio y comienzo, apuntan a esa condición divina suya. Eso es algo que nos está comunicando Jesús mismo aquí en este texto. Está reiterando, está afirmando, está corroborando su condición como Dios. De este modo lo hace. Posteriormente dice, habiendo reiterado esa condición suya, y que él va a dar la paga a cada uno, va a llevar a cabo su juicio. Entonces elabora un poco más, y otra vez viene el texto, pero esta palabra, benditos, en singular o en plural, esta palabra, Macario o Macarios, ocurre 7 veces en el texto. Hay 7 bendiciones, en otras palabras, en el texto de Apocalipsis, y esta ya es la última. Benditos quienes lavan o limpian las túnicas largas, sueltas de ellos. Uh, no indica cómo lo lavan, o en qué lo lavan, o con qué lo lavan, pero eso sí lo vimos en 7:14, ¿no? Esta visión de una muchedumbre, de una multitud enorme, vasta, innumerable. Una de las características, nos decía Juan, es que portaban estas ropas blancas resplandecientes, que dice que lavaron con la sangre de cordero, ¿verdad? Y ese es un oxímoron, con lo que se llama, es decir, algo que se lava en sangre queda teñido de sangre normalmente, pero aquí algo que se lavó en sangre queda resplandeciente, blanco, ¿eh? Entonces eso desafía nuestra realidad, digamos, en un sentido, nuestra imaginación, ¿va? Pero así, ese es el lenguaje de la poesía. 17:14, esta multitud le distingue eso, y hay un eco de ello, ¿eh? Benditos quienes lavan limpias sus ropas en la sangre del cordero, ¿eh? De hecho, Apocalipsis 1:5 dice esto, ¿eh? A quien nos ama y nos liberó de nuestros pecados y nos lavó, limpió de nuestra sangre, de nuestros pecados, perdón, con su sangre, ¿eh? Con su sangre. Otra vez la referencia, ahí está. La sangre de Jesús limpia, perdona y libera de nuestros pecados en 7:14, y limpia de nuestros pecados, ¿verdad? Y hay un eco de esto. Esta es la última bendición, la séptima, ¿verdad? La séptima que enumera el Apocalipsis. Así que, ¿cuál es la implicación de este evento de quienes lavan las túnicas? Por cierto, la manera en que lo frasea es que, en un sentido, también nosotros debemos participar de ello. Es un acto volitivo, ¿verdad? Nosotros debemos anhelar, desear, al conocer a Jesús, el lavar nuestras ropas con su sangre. La expresión, la frase está articulada de un modo activo, ¿verdad? Uno debe también participar en ello, hasta cierto punto tomar la iniciativa. Queremos, deseamos lavar nuestras ropas en la sangre del cordero, lo anhelamos, lo deseamos, ¿verdad? Hay algo de eso en nosotros, ¿verdad? Bueno, si hacemos eso,
se nos dará esta autoridad o este derecho, si se quiere, sobre el árbol de la vida. Esto vimos la semana pasada, acceder pues a este árbol como símbolo, como elemento de la vida eterna, ¿no? Desde Génesis 2, de hecho, este árbol de la vida, árbol de los vivientes, dice en hebreo, uh, era el hecho de comer de ese fruto y vivir de una manera, participar pues de intimidad y comunión con el Creador, en otras palabras. No solo eso, sino también quienes lavan sus ropas, pues dice que por las puertas entran a la ciudad que vimos con suficiente extensión la semana pasada, ingresan por la ciudad, digo, por las puertas de la ciudad, pero hay quienes no, hay quienes quedan excluidos de la ciudad, hay quienes quedan afuera de la ciudad, nos dice, recuerden, estas son palabras de Jesús, los perros, usa ese término un tanto fuerte. Leyó para nosotros, hermana Elizabeth, el texto de Mateo 7, los primeros versículos, y ahí vimos cómo Jesús usa ese término de los perros, ¿no? No den lo santo a los perros, ¿no? Es decir, aquello que se ha consagrado, aquello que se ha santificado, uno mismo, eh, este, lo, 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 digamos, nuestro estilo de vida, nuestra vida orientada, nuestra manera de ser y de vivir, orientada hacia el Creador, pues eso hay que preservarlo, hay que cuidarlo, ¿no? No darlo a los perros, no contaminarlo, no corromperlo, ¿no? Y aquí viene el contraste, ¿no? Y más o menos esa es la idea que viene aquí. ¿Quiénes son los así llamados perros en esta ciudad? Bueno, es decir, ¿no? Es esos cuya manera de ser y de vivir es hostil, contraria, antagónica, resistente, e indiferente hacia el Creador, hacia el Mesías, hacia su pueblo. Y aquí, entre otros, nos menciona a los envenenadores, y de hecho, estos cuatro descripciones ya la habíamos visto en 21.8, justamente definiendo quiénes no participan de esa visión, ¿verdad? Quienes no están inscritos en el libro de la vida, entre otras son estas personas, nos decía, los envenenadores, hechiceros o magos, personas que participan en una relación sexual inapropiada, asesinos, adoradores de ídolos, y añade esta masa, todo aquel que aprecia, que ama y que practica mentira o falsedad. Todo aquello toda aquella verdad de Dios, y por lo tanto, aquella persona que opta por lo contrario a esa verdad, por cualquier tipo de mentira o falsedad, una perspectiva falsa, una perspectiva mentirosa de la vida del Creador, de Jesús el Mesías, de su pueblo, del orden que Dios ha creado. Es muy amplia esta expresión, ¿no? Pero es decir, todo aquel que ama la mentira, la falsedad, en contraste a la verdad que emana de Dios y que es Dios mismo, que es Jesús mismo, parece ser esa la implicación de esta frase. Bueno, ellos son los que no ingresan a la ciudad, los que no pueden acceder al árbol de la vida, ¿no? Un eco ahí de Génesis 3, en última instancia, hombre y mujer fueron echados del jardín, ya no pudieron acceder al árbol de la vida por su desafío al Creador, ¿eh? Algo así hay un eco de ello en esta manera en que articula Jesús esta expresión. Así que, eh, bueno, esto es lo que comenta Jesús y concluye Jesús diciendo esto: yo, Jesús, envié al ángel mío para atestiguar o dar evidencia a ustedes de estas palabras sobre la iglesia. Y no me cuenta, esas líneas evocan Apocalipsis 1:1, 1:2, Dios envía a su ángel para mediar, para comunicar este mensaje. Ahora lo hace Jesús y concluye Jesús diciendo: yo soy la raíz y la descendencia o familia o raza de David. Uh, y además dice: yo soy la estrella brillante o la estrella radiante del amanecer o la estrella de la mañana. Y estas dos últimas expresiones de Jesús tienen que ver con su condición como Mesías, con estas expectativas mesiánicas de que vendría una figura, un descendiente de David, y esa expresión, raíz de David, se encuentra en Apocalipsis 5:5, de hecho, 5:5, así se describe a esta figura, que después también se describe como el Cordero, la raíz de David, el león de la tribu de Judá, dice en Apocalipsis 5:5, y un eco de Isaías 1:11, 1:11, 10.
por un lado, y por el otro, la estrella brillante del amanecer. Esa frase la habíamos visto ya en 2:28, o sea, simplemente ahí dice la estrella del amanecer. Evoca también esta expectativa que se generó a partir del texto de Números 24:17, que vendría igual una figura que iba a destacar, y de hecho textos judíos contemporáneos al Apocalipsis elaboran mucho esta expectativa de esta figura que iba a asomar, que iba a venir. En ocasiones una figura real o regia en ese sentido, es un rey, digamos, pero a partir del texto de 24:7, y Jesús lo que hace es recupera estas expectativas y confirma que las ha satisfecho, ¿verdad? Él ha correspondido a esas expectativas a plenitud. Él es la raíz y descendencia de David, Él es esa estrella radiante del amanecer, esa figura que aguardaban, que esperaban, ese agente de Dios que iba a llevar a cabo esta obra extraordinaria de redimir, rescatar, recuperar al pueblo de Dios, de reivindicar la creación. Bueno, Él es esa figura, dice Jesús. Así concluye. Así que en este texto hemos visto que hay afirmaciones de corte divino. Él afirma su deidad. Jesús está afirmando su deidad. Hay un paréntesis donde habla del juicio, ¿no? Y de quién es, de juicio y bendición. Y finalmente reafirma su condición mesiánica, su condición como Mesías. Eso hace Jesús, ¿ya? En este epílogo. Jesús exaltado, debo reiterar, Jesús exaltado hace eso. Ven, expectativas. Tenemos este texto en 22:17, el espíritu y la novia dicen, ¿verdad? El espíritu, bueno, hemos leído bastantes referencias del espíritu. Una y otra vez escuchamos esa frase en los mensajes de las iglesias: el que tiene un oído, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una y otra vez el Espíritu. Yo estaba en el Espíritu, dice Juan, en Patmos, en el día del Señor, cuando volteo y escucho esta voz, ¿no? Por ejemplo, entre otras. Y aquí habla de la novia. La novia es esa referencia que vimos en 21:2, 21:9, esta manera en que alude a esta ciudad santa que desciende del cielo, ¿eh? Esa es la novia, esa es la novia, esa comunidad que va a estar en comunión permanente con el Dios y con el Cordero en esta nueva realidad, en esta nueva creación. Bueno, ese es el espíritu y la novia, juntos al unísono, dicen, ven, aludiendo a Jesús, ¿verdad? Ven, ven. Y entonces dice el texto, y quien escucha, es decir, nosotros, dice aquí, deberíamos decir, ven, ¿verdad? Es decir, nosotros, al igual que el espíritu, al igual que la novia, al igual que la novia ciudad jardinera, tenemos o deberíamos tener esa expectativa de que el Señor venga, venga, venga. Y bueno, ¿qué implica venir? ¿Qué implica venir? Bueno, implica parte de lo que hemos visto en el Apocalipsis, ¿no? Varias veces Jesús habla a la iglesia y dice que si no hace esto o aquello, si no deja de hacer esto o aquello, Él viene y va a venir y va a pasar algo. Por ejemplo, de hecho, el primer mensaje de la iglesia de Éfeso, le pide que vuelva al amor, dice, al mayor o al primero, ¿eh? Que haga las cosas primeras, más importantes. Si no, dice, vendré a ti y tomaré tu candelabro y lo quitaré de su lugar, ¿eh? Si ya no será la iglesia como tal, la iglesia del Señor, ya no estará Jesús con él. Y será una acción quizá inmediata, ¿eh? Bueno, ese es el tipo. Ven, Señor, quiere decir, ven, lleva a cabo esto. Y también está en el horizonte esa expectativa de la venida del Señor, como dice Primera de Corintios 16, al texto que en un momento digamos. Y luego vienen estas dos invitaciones, si se quiere, ¿verdad? Quien tenga sed, quien esté sediento, venga. Y quien quiera o desea, tome o agua de vida. O sea, bueno, se corresponden una a la otra, ¿verdad? Quien tenga sed, que acuda a esta agua. Esta expresión del agua la hemos visto con suficiente detalle en la visión de Apocalipsis 7, que es un eco de Jeremías 2:36. Jeremías 2 aparece esa promesa del Señor, por eso esa invitación, ¿no? Viene y en tanto viene, bueno, quien tenga sed, quien lo desee, beba de esta agua libremente, libremente, y esta agua es la que emana, la que procede de él. ¿Alguna advertencia viene aquí? Una advertencia en 22:18. Atestiguo yo a todo el que escucha las palabras de la profecía de este rollo de papiro. Si alguien colocara sobre estas palabras
Si alguien añadiera, pues Dios también va a colocar o añadir sobre él las plagas, las que han sido escritas en este rollo. Por lo si alguien añade, si alguien quita o remueve de esas palabras, pues Dios quitará la porción o heredad de él del árbol de la vida y de la ciudad santa. O sea, eso que acabamos de leer hace un instante, acceder al árbol de la vida, entrar a la ciudad, bueno, se perdería. Y aquí lo que habla en esencia es esta integridad del texto, en este caso del Apocalipsis en particular, y uno puede decir del todo el texto en general, porque este es algo con frecuencia leemos en la Escritura. También Pablo nos hizo favor de leer esta porción de Deuteronomio 4, y en 4.2 se advierte de quien quite, quien haga algo al texto, a lo que en ese momento estaba comunicando Moisés, algo iba a pasar. Dios de alguna manera preserva la integridad del texto bíblico, de su mensaje, y hay esta advertencia. Es tan serio el añadir, tan serio el quitar al mensaje, a la palabra, que tiene estas implicaciones, ¿verdad? Y entonces nosotros como lectores, como comunidad, igual se nos invita a ser fieles, leales, a comunicar el mensaje de una manera íntegra, no debemos añadir, no debemos quitar. Y esto implica también en nuestras interpretaciones, no ir más allá de lo que no dice el texto, o como tampoco menos. Promesa y oración. Concluye así el texto. Dice quien atestigua o quien da evidencia estas palabras, otra vez la voz de Jesús, ¿no? Sí, vengo rápido, vengo pronto. Ya hemos escuchado esto en 3:11, 22:7, 22:12. Y son estas otras palabras. Confirma, ratifica, Él va a venir, va a llevar a cabo eso. Y concluye el vidente con o sea, remata con amén. Ven, Señor Jesús. Hay un eco, se parece un poco, quiero decir, al texto que también nuestra hermana Elizabeth leyó para nosotros, de 1 Corintios 16, los últimos versículos. Eh, Ahí está escrito en arameo, Maranata, ven Señor Jesús. Pero esa era una expresión que acuñó la iglesia en esos primeros días de su existencia, esa frase, esa oración, ¿no? Ven Señor Jesús, Maranata, Maranata. Y finalmente concluye el texto del Apocalipsis como concluyen muchos de los documentos del apóstol Pablo. Allí enumeré algunos de ellos: Romanos, 2 Corintios, Gálatas, Filipenses, Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, Filemón, entre otros. Concluyen estos textos, entre otros, diciendo: la gracia del Señor Jesús con ustedes. Y, entre otras, era una manera muy paulina de despedirse, y de alguna manera el Apocalipsis también recupera esa tradición y así se despide, así concluye. La gracia del Señor Jesús con todos sea. Um, bueno, hemos concluido nuestra serie, y esta última porción, el epílogo, ofrece una suerte de repaso o resumen de algunos de los temas que vimos a lo largo del texto. Lo cierto es que en términos de su estructura y forma, tiene mucho en común con la introducción de Apocalipsis, es decir, del capítulo 1, versículos 1 al 8, y capítulo 22, del 6 al 21, hay muchos elementos en común en el prólogo y en el epílogo. Y lo que destaca en particular en este epílogo es esa cristología, eso que se nos dice, se nos comunica, o que nos comunica Jesús de sí mismo, Jesús exaltado. Él se arroga, hace suyos estos títulos divinos, esos títulos que en el Apocalipsis se atribuyen a Dios o a quien está sentado. También Jesús se los atribuye a sí mismo, y también Jesús reafirma su condición de Mesías. Él ha respondido a plenitud, de hecho ha superado esas expectativas mesiánicas, esas expectativas de alguien que vendría y que haría algo por el pueblo de Dios, y que haría algo también por la creación de Dios. Todas esas expectativas en torno a este agente, Mesías, Jesús ha respondido a ellas a plenitud, y lo ha afirmado. Es la raíz de David, es la raza de David, es la estrella resplandeciente del amanecer, ¿no? A su manera lo dice así Jesús. Uh, um, pero también en ese mensaje Jesús ha reiterado ese juicio de quienes no van a entrar en la ciudad santa. Y por lo tanto, solo quisiera reiterar esto: en estas últimas visiones, una y otra vez, ya en Apocalipsis 21,
en Apocalipsis sí, 21, 22, una y otra vez vemos de aquellos quienes no ingresan a la ciudad, ¿eh? Una y otra vez, por lo menos esta es la tercera ocasión, se nos dice quiénes no ingresan, por qué no ingresan, ¿sí? Ah, ah, además, vimos esta expectativa que comparten el espíritu y la novia, como vimos en las visiones, es esta ciudad santa, jardín, y es una expectativa que abriga también el vidente Juan, ¿no? Él concluye diciendo, amén, sí, ven, Señor Jesús. Vimos también esta advertencia sobre la integridad del texto que hace eco a aquellas que figuran en la Torah, esa porción del Pentateuco, Deuteronomio 4:2, Deuteronomio 29:20, entre otras. Y finalmente Juan, el vidente, termina o remata su texto con una bendición muy al estilo de Pablo el apóstol. Bueno, algunas implicaciones de lo que hemos visto hoy. ¿Cómo honramos la integridad del texto bíblico ante la advertencia del vidente Juan? No solo el texto del Apocalipsis, todo el texto en realidad, todo el texto bíblico. ¿Cómo honramos esa integridad? ¿Va? No hay que añadir, no hay que quitar, ¿va? Hay que ver en su totalidad todo el texto. Nuestras interpretaciones tienen que estar sancionadas por la escritura, ¿va? No vamos a decir algo que no está en el texto, no vamos a traer algo de fuera e incorporarlo al texto, sino debemos preservar esa integridad del texto. Segundo, compartimos nosotros que de una manera genuina, sincera, auténtica, esta expectativa del espíritu, de la novia y de Juan. Realmente anhelamos, deseamos que el Señor venga. Juan concluye diciendo, amén, sí, ven Señor Jesús. Finalmente, este es el punto crucial, es una de las palabras. Hemos lavado ya nuestras ropas en la sangre del Cordero o con la sangre del Cordero para ingresar a la ciudad santa y acceder al árbol de la vida. Entonces, está ahí esa latente, esta invitación, si no ha sido el caso, ¿eh? Si no ha sido el caso aún de nosotros, ahí está esta invitación de Jesús. Hay bendición en ello, en lavar nuestras ropas en el Cordero. Y de esta manera, hermanos, pues damos fin a nuestra serie. Y decía yo, Dios mediante, en la próxima semana, va a ser un espacio abierto para escuchar alguna pregunta que tengan, y con mucho gusto intentaremos responderla, o si no, por lo menos ahondarla o ampliarla, o entender mejor la pregunta quizá, por un lado. Por el otro también, si hay algún testimonio a dar, a compartir sobre algo que nos haya impactado en el texto de la policía, algo que nos haya hablado en particular, ¿no? Que haya iluminado, esclarecido o desafiado, igual con mucho gusto, siéntanse en libertad de compartirlo el próximo domingo. Y así concluiremos del todo nuestra serie. Bueno, gracias hermanos por su atención.